Desde antes del vientre de mi madre, Ada, ya el Señor me estaba guardando. Esto hay que hablarlo. Porque a veces los jóvenes creen como que ellos están batallando solos. No quiero seguir siendo cristiana. El primer paso para tú apartarte fue enfriarte. Creo que fue un viernes o un jueves santo, no recuerdo bien. Decidí recurrir a estas amistades, a estas personas. Necesitaba dinero y no lo necesitaba rápido. Así es como el mundo te envuelve. Busqué la vía rápida. Hice cosas que me llevaron a un tiempo de emprisionamiento. Me ofrecieron 60 años de cárcel. Yo cogía esa basura, que era mi comida, y me la comía en el baño. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Llave Podcast. Nos sentimos muy felices de que ustedes estén aquí viéndonos una vez más, pero no olviden compartir este contenido, señores. El episodio de hoy está poderoso. No olviden suscribirse porque sabemos que lo que Dios va a hablar hoy a sus vidas va a ser muy importante. Y hoy, señores, estamos aquí con una invitada que en nuestra congregación, que ella pertenece allá, CCRI, la amamos muchísimo. Un fuerte aplauso para Victoria de los Santos. ¡Wow! ¡Qué honor! Victoria, queremos decirte de parte de La Llave que estamos muy agradecidos de tenerte acá. Por el contrario, para mí es un honor, para mí es un placer estar aquí el día de hoy, no solamente con los chicos aquí en el set, sino con todos ustedes. Así que yo estoy sentada y vamos a tener un conversatorio entre todos. Así que acomódense. Victoria, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, como dije ahorita, muy agradecida por la invitación, muy agradecida con el Señor por poder estar compartiendo aquí con todos ustedes esta tarde. Qué bueno, Victoria. Vamos, como dicen por ahí, entrar en materia. Vamos a conversar un poquito. Sabemos que todo el que está en los pies del Señor, ¿verdad? En un momento no estuvo allí. Y si alguien nació en el Evangelio, quizás no lo estuvo de todo corazón por decisión propia. Así que en este día queremos conocer la obra hermosa, que yo sé que quien te conoce tiene el privilegio de sentir esa gracia que Dios ha puesto en ti. Gracias. Hoy queremos conocer de eso que Dios ha hecho en ti. Pero antes de ver el producto terminado, ¿verdad? Así toda muy fabulosa. Cuéntanos un poquito acerca de tu vida antes de servir al Señor. Toda una odisea. Y así mismo como tú dijiste, realmente fueron tiempos, ¿verdad? En donde el Señor fue formando, en donde, como dice la palabra, desde antes del vientre de mi madre, Ada, ya el Señor me estaba guardando. Ya el Señor tenía cuidado de mí de todas las maneras posibles. O sea, te puedo contar que desde que... Testimonio. Desde que mi mamá me concibió, ¿verdad? Con mi padre, ya el enemigo tenía su plan, pero Dios tenía su propósito. Aleluya, así es. Así que desde el inicio, hasta mis 44 años. Una menor, Señor, una menor. El Señor ha tenido absoluto cuidado de mí. Amén, gloria al Señor. Victoria, queremos saber, bueno, tú has comentado, ¿verdad? Que el Señor te guardó. Amén. Desde el vientre de tu madre. Amén. Que quizás pasaron situaciones, ¿verdad? Que te han hecho identificar como wow, como tú comentabas. Claro. El enemigo dijo, ella no va a avanzar. Pero cuéntanos un poquito de esas vivencias que tú tuviste y que de alguna forma u otra tú entiendes que Dios te guardó, porque yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado que me sucedieron cosas, ¿verdad? Porque una vez por su rebeldía, sí, claro, por su ignorancia, por dejarse llevar de la corriente, comete cosas, pero tú en medio de eso puedes ver a un Dios que te guarda, que tú dices, wow. Que sí. Así que porque el Señor te perdona, ¿verdad? Por las decisiones que tú tomas, pero aún así tú tienes que pagar, ¿verdad? Las consecuencias. ¿Me entiendes? ¿Qué te puedo decir? Desde pequeña, como te comenté ahorita, vi cómo el Señor me guardó porque me coincide mi mamá. Mi padre le da dinero para que me aborte, gracias al Señor,
que mi Wow. mamá dijo, no, yo voy a tener mi niña, una mujer muy joven, una joven todavía, mi mamá era joven, y aún así, ¿verdad?, pudo echar para adelante. Fui rechazada en más de una ocasión porque mi abuelita aún así, en su deseo de que mi padre me reconociera, me llevó a su casa en varias ocasiones de la vida, como a los 2, como a los 7, como a los 12 años volví en varias ocasiones. O sea, en cuanto a eso vuelvo y digo, cómo el Señor me guardaba, cómo Dios me cuidaba. Ya después en mi adolescencia, ¿verdad? Uno tomé decisiones, pero desde antes, como en la pubertad, por eso es bueno, Ada, y quiero compartir esto contigo, por eso es que es tan bueno que los niños puedan ser llevados a la iglesia, ser expuestos a la palabra del Señor desde pequeñito, para, como dice ese versículo, ¿verdad? Que tú lo instruyes y él cuando es grande y tome esas decisiones, bien, el Señor lo guarda. Así es. Entonces, tomé decisiones ya más adelante, ya vamos a desarrollar el chismecito, ¿verdad? Testimonio, Victoria, en la llama somos chismosos. Testimonio. Claro, Dale. vamos a hablar de eso, pero siempre vi, no importa el valle, no importa el lugar oscuro o el lugar de sombra donde me encontraba, siempre, que no lo entendía en ese momento, pero siempre Dios envió un ángel, siempre Dios envió a alguien para que me cuidara o me guardara para el propósito del día de hoy, de lo que está también por venir. Así es, Victoria, tú mencionabas tu adolescencia. Yes. Yo sé y entiendo que tú también sabes que hay muchos jóvenes que ven acá a la llave, muchos jóvenes que pasan situaciones difíciles, jóvenes que sirven a Cristo, otros que no lo sirven. Así que cuéntanos, ¿qué sucedió en tu adolescencia, en tu juventud? Porque a veces los jóvenes creen como que ellos están batallando solos, pero aquí vamos a escuchar realmente que no es así, que como dice la palabra, todos nuestros hermanos en todo el mundo están como padeciendo las mismas aflicciones. Así mismo es, y la palabra no se equivoca. Realmente, vuelvo y te digo, quizás porque me llevaban que si a la escuelita bíblica, que si fui a la escuelita con las monjas, ¿verdad? Y todo eso, como que siempre escuché de Dios, pero nunca tuve como un encuentro con Jesús, porque obviamente quizás era muy niña, aunque la edad no exime de que tú puedas tener a temprana edad un encuentro con Jesús cuando el niño abre, cuando tú de niño realmente abre tu corazón. Pero sí, pasé muchas vicisitudes creciendo, quizás este tema, el asunto en específico del abandono, como te decía, o el rechazo, ¿verdad? Eso hizo muchas grietitas en mi corazón, muchas manchas, o fui también llenándome como de mucho dolor interno. Era una niña muy alegre, era una joven que según iba creciendo siempre emanaba luz, ¿verdad que sí? Pero dentro de mí había ese vacío y esa tristeza que quizás no la canalizaba, quizás no la hablaba como muchos jóvenes, pero realmente de esto hay que hablarlo, esto hay que buscar ayuda, esto, aunque tú no sepas quizás cómo explicarlo o poner el tema de la depresión, por ejemplo, en palabras, sí tienes que buscar la manera de cómo canalizarlo. ¿Por qué? Porque seguía creciendo con esas sombras y me reía y era la luz delante de todos, pero tenía en mi interior ese vacío, ¿verdad? Y va a sonar como un cliché o todo el mundo te ha dicho, ese vacío lo llena Jesús. Bueno, no es un cliché, es la realidad. Exacto. Porque después, más adelante, cuando Jesús llegó a mi vida, todas esas sombras de las que te hablo realmente fueron poco a poco desapareciendo y realmente la luz de Cristo fue llenando porque uno se lo va dentro. No puedo decir que yo, aunque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero realmente el Señor fue bueno, fue fiel y su misericordia con mi persona fue o es tremenda. Amén, Victoria, wow. Impactante. Yo quiero que tú nos comentes acerca de cómo tú conociste a Cristo, porque es
un poco complicado cuando tú estás pasando como este tipo de situaciones, pero tú comentas que cuando el Señor llegó a tu vida, Amén. como que todo eso fue tomando, ¿verdad?, otro curso. Así Claro que sí. cuéntanos, ¿cuándo fue ese encuentro genuino, no? Como el sencillamente ir a la escuela bíblica o escuchar de Dios, que eso está muy bien. Sí. Pero cuando Victoria dijo, Señor, tú y yo, o sea, Amén. de verdad, tú Amén. y yo. De la forma en que yo conocí al Señor, te voy a contar, eso fue hasta un chiste, porque yo tenía como unos 15 años y queríamos ir al río, ahorita, claro. Queríamos ir a un río, Ada. Mi mamá, mis hermanas, 2 hermanas, mi madre y yo queríamos ir al río. Mi padrastro, que ya sí había conocido a Cristo, que ya llegaba con una Biblia, que ya llegaba en camisa a la casa, dijo, bueno, yo los puedo llevar al río, pero si van primero a la iglesia. Y nosotros no queríamos ir a la iglesia por obviamente, la primera vez que invitan a la gente a la iglesia no va a decir que no. Pero era tanto el deseo de ir al río que ustedes fueron para la iglesia. Y esa fue como la emboscada. Qué bueno es Jesús. Gloria esa a Dios. fue como la emboscada, porque ese viernes, creo que fue un viernes o un jueves santo, no recuerdo bien, fuimos mis hermanas, mami y yo, a la iglesia a acompañar a Osuna, que lo amo mucho. Y fuimos, te digo, a la iglesia, fuimos y mi mamá, el Señor ese día la tocó a mami. Bien, wow. Y ya después nos fuimos al río, nos gozamos, en mí no pasó nada, bien, pero en mi mamá sí hubo un cambio. Gloria a El Dios. domingo siguiente, mami fue, pero mi mamá aceptó al Señor. Entonces ya después teníamos que ir a la iglesia por default, ¿verdad? Conozco eso de ir a la iglesia, ¿verdad? De visitar, el Señor me toca, tengo un encuentro con Jesús y aprendo y amo. Y el Señor trabaja en mi corazón la paternidad. Entonces empiezo a perdonar al que es mi padre biológico, empiezo a perdonar a todo aquel que en esos transcurso de los 15 años, que ya en ese momento, 15 años y medio, ya yo tenía, me habían lastimado. Entonces, de los 16 años a los 17, solo por un año, Ada, yo le serví al Señor en espíritu y en verdad. Porque ya después por un tiempo yo seguía visitando la iglesia, pero no con el mismo fervor. O sea, ya no oraba, ya no leía la Biblia. Wow. Fui llenándome de otros amigos, teniendo otras conversaciones. Te apartaste. Y así poco a poco me fui primero enfriando y ya después determinando, no quiero seguir siendo cristiana. Pero ya Dios me había marcado. Amén, así es. Ya el Espíritu Santo me había sellado, ¿no? Realmente. Mira, Vicky, quiero recalcar algo que tú mencionas, y es que el primer paso para tú apartarte fue enfriarte. Y hay muchos jóvenes o muchas personas que sirven a Dios y creen como que dejar de orar no es nada, o dejar de ir a la iglesia, de hecho, no va a pasar nada. Pero vamos a ver a dónde llega esta historia, para que ustedes vean que de verdad a veces no es porque el líder quiere molestarte, Amén. A veces no es porque tu pastor no te deja vivir como mucha gente lo quiere poner, todo lo contrario, es que el que se preocupa por tu salvación es el que te ama. Y al principio, Ada, no era que yo me fui de cantar cánticos a cantar canciones mundanas, no. Fue poco a poco. Esos son pequeñas zorritas, esos son gotitas Así que van es. entrando. Primero empezamos a hablar de otros temas, ya después se te importa reírte de un chiste rojo o hablar o cantar la canción de aquella u otra persona. Vicky, estaba bailando hasta abajo tú. Mana. ¿Qué? Mira, Victoria, uno dice la cosa relajando. Te doy gracias al Señor. Señor, gracias. Que en mi adolescencia no había Facebook, no había Instagram. Si no tuviera Victoria. En las redes sociales. Dios es bueno. Ay, Dios es bueno, pero sí viví esa etapa. Y te voy a decir que iba, por ejemplo, a un party. Y cuando llegaba a mi casa, tenía ese vacío, ese hangover. Recuerdo una vez que llegué a mi casa como a las 5 de la mañana. Te dije que mi mamá es al sol de hoy. Bendigo la vida de mi madre que
que siempre fue instrumento de amor. Bien, nunca escuché a mi mamá decir, te va a morir, hija. Nunca. Mami siempre me habló en amor. Y una vez llegué en un estado de embriaguez muy terrible, como a las 5 de la mañana, a mi casa. Y abriendo la puerta, vi a mi mamá sentada en la mecedora con la Biblia en la mano. Y mi mamá estaba allí, era orando, intercediendo, pidiendo por mí, mientras yo estaba viviendo una vida alegre. Yo llegué a mi casa, yo abrí la puerta y realmente dentro de mi embriaguez, como que mi corazón se conmovió. No te voy a negar. Pero aún así mi corazón estaba duro y estaba muy atada al mundo y al sistema que estaba viviendo en ese momento. Wow, Victoria, qué fuerte, sí, gloria a Dios. Bueno, mira, queremos saber, Victoria, tú comentas que tu mamá tú la encontraste orando, intercediendo por ti. ¿Qué impacto tú crees que tuvo eso? Que tu mamá sirviera al Señor aún tú estando apartada. O sea, aparte de ese suceso, ¿qué otra cosa tú consideras que marcaron a la Victoria que está aquí hablando hoy? Claro, el poder de una mamá que ora eso es demasiado poderoso, valga la redundancia. Y recuerdo muchas veces que me levantaba de madrugada y veía a mami en una esquinita orando. Vuelvo y te digo, mi mamá siempre fue instrumento de amor en mi vida. Mi mamá nunca se fue de pleito conmigo. Mi mamá nunca quizá no me dio mi palo, pero sí quizá me recriminaba o me decía, ¿verdad? Pero la verdad es que siempre, siempre, siempre cuando se refería a mí, me hablaba como lo que ella veía. Veía la fe, mi mamá veía el futuro, lo que ya Dios había dicho de mí. Y muchas veces la escuché o mencionaba o recitaba ese versículo en donde decía que en mi casa y yo serviremos al Señor. Amén, entonces, influyó mucho en mi vida a través de los años. Mi mamá nunca me dejó despedir un año en la calle, quiero que sepas. O sea, era toque de queda. Despedir el año en la iglesia. Era toque de queda. Ir los Viernes Santos a la iglesia. No importa donde yo estuviera, yo tenía que estar ahí en la iglesia. Y mi mamá siempre me motivaba a buscar del Señor, a recordar del amor de Cristo sobre todas las cosas. Nunca me dijo que me iba a perder o me dijo que era hija de perdición. Nunca, nunca, nunca. No, es que las palabras tienen poder y yo creo que gracias a Dios que su mamá realmente pudo comprender eso. Victoria, ¿usted se enfrió? Me enfrié fuerte, no, hielo, me aparté, me fui al mundo y trataba, Ada. De verdad yo trataba de quizás congregarme, de que alguien me abrazara. Porque lo que yo andaba buscando en el mundo era eso que me hacía falta. Y Exacto. Como te dije, ya yo había servido al Señor, o sea que ya yo sabía. Ya tenía conocimiento. Ya yo sabía en dónde estaba mi fuente de gozo, ya yo sabía en dónde estaba mi fuente de plenitud y sobre todas las cosas en dónde estaba mi amor. Así es. Porque a veces, como esa mujer samaritana que andaba buscando en otros lugares, hombres o en otros lugares el amor, ya yo sabía en dónde estaba, pero aún así tenía el corazón todavía muy duro, mamá. Victoria con el corazón duro. Victoria, ¿qué conmovió tu corazón? ¿Qué fue eso que volvió a sensibilizar a Victoria para que siguiera a Cristo una vez más? Porque yo estoy segura que tal vez hay personas ahí que, igual que tú, no encuentran el rumbo. Amén. Que dicen es que, o sea, ya yo me alejé de Dios, o Dios no me va a perdonar, o he dejado de congregarme, o mi corazón está así como corrompido. Amén. ¿Qué fue eso que tocó tu corazón, que tú dijiste, tengo que volver? El desierto, porque realmente nada como que no era que me ablandaba, como que estaba así, estaba que no cogía esa. Como indiferente. Pasé un tiempo de alcoholismo por un tiempo, mezclaba pastillas antidepresivas con el alcohol, manejaba bajo efectos del alcohol, o sea, no me quería, no tenía como ese amor por mí misma.
Me mudo en ese tiempo, en esos años que estoy contando de la iglesia. Yo vivía en Puerto Rico, me mudo por un proceso de depresión muy terrible de Puerto Rico para la Florida. Y cuando estoy ya viviendo en la Florida, ahí sí que me fui depresión 2.0, oscuridad 3.8. Aumentó todo lo que era. Yo no puedo decir que era mi maldad porque intencionalmente nunca le he hecho nada a nadie malo. Okay. Pero no tenía el temor de Jehová en mi corazón. Exacto. Y eso es peor todavía. Exacto. Porque entonces era indolente a todo. No me importaba nada. Vivía un mundo oscuro. Me llevé o escogí, porque no puedo echarle la culpa a nadie, como dijimos ahorita. Uno toma decisiones que van a hacer que tu camino sea de muerte. Y ya, yo había sido marcada por el Espíritu Santo. Ya yo sabía lo que era bueno. Bien. Y aún así no me determiné a hacerlo. En un proceso de búsqueda no sabía bien el idioma, tenía el niño muy pequeño, necesitaba dinero, ¿verdad? Buscaba trabajo, porque también sí tengo que reconocer, trabajé factoría, me levanté de madrugada en tiempos de frío, todo eso. Pero aún así, en este mundo busqué la vía rápida y me envolví con amistades que realmente me hicieron pagar el precio. No sé ni cómo explicarte. Realmente tomé la vía rápida. Me involucré en un mundo en donde dije mentiras, hice cosas que me llevaron a un tiempo de aprisionamiento, y aprisionamiento, sí. Y al principio, esa noche, recuerdo, Ada, cuando, déjame decirte antes que eso, antes que a mí me agarrara la policía, ¿verdad? Mi mamá fue a visitarme de Puerto Rico a la Florida. ¿A dónde vivía? Ok. Bien, cuando mami entró a la puerta de mi casa, mi mamá dijo, pero Vicky, ¿cuánta oscuridad hay ahí? En una casa totalmente iluminada, porque mi mamá vio en el plano espiritual lo que se estaba moviendo allá. Obviamente mami no sabía lo que yo hacía, ¿verdad? Yo le decía que trabajaba, todo eso, porque uno crea un mundo de mentira a tu alrededor para justificar lo que tú estás haciendo. Recuerdo ese domingo antes de mami irse, mi mamá me pidió orar y mi mamá declaraba que todo lo que estaba oculto salía a la luz. Wow. Mi mamá declaraba que la luz de Cristo iluminaba Profeta, mi casa. La bendecimos desde la llave. Amén. Te amo. Mercedes de los Santos. Eso fue un domingo y el jueves a mí me agarró la policía. De esa misma semana. O sea, el Señor escuchó la oración de mi madre inmediatamente. Ese día que a mí me arrestan, ¿verdad? Me dicen que tengo... Obviamente yo me asumo, ¿verdad? Que quizás todo es el susto y todo. Me ofrecieron 60 años de cárcel. Fue mi primera, sí. La primera vez que el policía o el detective dice la sentencia, que no era sentencia en ese momento, era simplemente la manera de ellos hostigar. Ya después me dijeron que 15, ya después 7 y terminé estando en una prisión en Estados Unidos por 3 años. Lejos de todo. Lejos de todos, pero en ese tiempo del valle, de la sombra y de la muerte, allí estaba Jehová. Amén. En ese tiempo en donde todo lo que me rodeaba era cerca, alambres de púa, el Señor me enseñó de su libertad. Y quizás siento la presencia del Señor y quizás en ese tiempo tan oscuro, yo empecé a ver por primera vez en muchos años la luz de Cristo resplandecer sobre mi vida una vez más. Y pude aprender del amor del Señor. Aprendí del perdón, Ada.
En la cárcel. En la prisión. Wow. Mira, yo le escribía semanal cartas a mami. Mami, perdóname, moco, llanto. Ay. Wow. Todo el tiempo, hasta que un día mi mamá se hartó y me dijo, ya, hace tiempo yo te perdoné. ¿Y tú? ¿Te has perdonado? ¿Y Gloria tú a Dios. te perdonaste? Entonces ahí empecé a bregar, porque mira qué cosa, tenía acceso a libros, porque sí teníamos acceso a libros, pero el libro principal que tenía todo el tiempo era la Biblia, Gloria que a por Dios. eso es tan importante. A veces la gente te dice, no, que lee la Biblia, y tú puedes sentirte que quizás que te están hostigando. No, Señor, es que ahí es como el Señor te va a hablar. Así Ahí es donde están las promesas del Señor que Él tiene para tu vida. Y en Así Joel es. 2:12 dice que Él te lleva al desierto a hablarte de amor. Gloria a Dios. Eso fue lo que hizo, me lo quitó todo. Todo. Me enganojo. Para Wow. hablarme de amor a mí, a mi corazón. Victoria, tú mencionabas la palabra desierto, Sí. pero antes de tú entrar a ese desierto, ¿qué cosas te llevaron ahí? ¿Qué sucedió? ¿Por qué tú terminaste en prisión? Realmente necesitaba dinero. Necesitaba dinero y no lo necesitaba rápido. Como te mencioné ahorita, no sabía, ni el inglés que sabía hasta ese momento, no era un inglés tan vasto para yo conseguir un trabajo. Hice los trabajos más bajos, ¿verdad? Y aún así no me pagaban. En una ocasión, Ada, déjame contarte, tenía un apartamento, gracias al Señor, pero tenía el niño, pero me cortaron la luz, tenía una carta un eviction notice, se llama eso, como tenía que dejar el apartamento. Okay. Teníamos que mudarnos, entonces no sabía dónde ir. Ya yo había conocido unas personas que yo sabía, ¿verdad?, que ganaban dinero. Quizás no las mejores amistades, nadie me puso o me obligó. Realmente, vuelvo y te digo, uno toma determinaciones. Ajá. Y a pesar de que yo sabía del Señor, en ese momento no tenía la confianza en que Jehová Jireh. En que Jehová te iba a suplir, en que Jehová ¿sabes? me iba a suplir porque estaba en el mundo. Uh-huh. Entonces, decidí recurrir a estas amistades, a estas personas, y les pedí que me asistieran, que yo quería trabajar para ellos. Y empecé con el poco inglés que sabía, ¿verdad?, a hacer traducciones para una persona que vendía estupefacientes. Entonces, así empecé la primera vez a ganar dinero fácil y rápido. Muy lamentable, pero así es como el mundo te envuelve. Así es. Bueno, vi que ahí podemos ver lo que dice la misma palabra. De hecho, que el que se junta con sabio va a ser sabio, pero el que se junta con necio va a ser quebrantado. Así mismo. Porque aunque tú necesitabas dinero rápido, esas amistades no te llevaron, ¿verdad?, a conseguirlo de una manera quizás digna. Pero, ok, wow. Eso era parte, yo digo, de lo que me iba a llevar hasta lo que es el día de hoy. Tenía que pasar por ahí. Ok, bueno. ¿Y cómo fue ese día, Victoria? El día que te apresaron. Yo me imagino que Victoria, bueno, no sé si estabas muy campante o si ya habías tenido como un preámbulo de que eso podía venir. Eso fue. ¿No te lo sospechaste? Claro que iban a venir unos hombres. No, jamás. Y va a parecer un chiste. Bueno. Pero a mí realmente me tiraron para adelante, como se dice en ese mundo, ¿verdad? Me chotearon, me hablaron de mí, obviamente, a la policía. Okay. Uh-huh. Entonces, esa persona que era mi amigo, ¿okay?, un amigo mío que ya me había vendido, ya había dicho quién yo era, ya me habían abierto un expediente, ese amigo me entregó un dinero que ya había sido marcado. Entonces, lo que hicieron las personas, de los que tienen 3 letras, ¿verdad? No lo voy a decir aquí, ustedes saben. Los policías altos. Ustedes saben, los morenos. Realmente eran rubios. Rubio de ojos azules. Victoria. Nada que ver.
Bueno, pues entonces ellos esperaron. Yo estaba en un centro de uñas, haciéndome las uñas. Esperaron a que yo terminara. Muy campante. Wow. Para que yo hiciera uso del dinero. Entonces ahí poderme apresar. Me vinieron a apresar. Mi sueño siempre fue tener una Range Rover. Me vinieron a buscar. Señor, que tú se la den Cristo ahora. Sí. Me vinieron a buscar. Y realmente esa misma noche, ya después de todo el susto, yo hasta como que me reí un poco, porque te voy a decir, y es algo que quiero compartir, el enemigo te pone un yugo tan fuerte, pero después te envuelve en esa misma nube. Y en ese momento que a mí me apresaron, obviamente tuve mucho susto. Me imagino. La incertidumbre, pero realmente yo sentí como un peso que se me fue. Sentí como un respiro. Y ya después me reía, ¿verdad? De esos detalles, de que fue con las uñas, de que me vinieron a buscar en el vehículo que quizás de mis sueños. Ahí empezó una odisea muy fuerte, ahí empezaron muchos años, vuelvo y te digo, fueron muchos años terribles, porque entonces en ese proceso de 60, después de 15, ya después de 7, ahí yo tuve casi un año peleando para que me pudieran bajar la sentencia lo más que podía, y terminé haciendo 3, puerta a puerta, no pude apelar, no pude, 3 años fue lo menos que me dieron en una cárcel en Estados Unidos. Pero el Señor, hasta ahí, Victoria, yo siento que en verdad la misericordia de Dios te guardó. Claro que sí. Porque... Y no solamente puedo decir, ¿verdad? Y sin temor a equivocarme, dentro de ese lugar conocí personas, no solamente presas como yo, que también eran personas, ¿verdad? Que me ayudaron, que me cuidaron, o que también tenían un buen corazón, pero también oficiales que fueron, que sentí, tú sabes, que había no un cariño, porque no puedo decir cariño, pero sí que había un cuidado especial. Gloria que había a Dios. Un cuidado especial. A veces es uno de los testimonios que tengo de este lugar, Ada. Yo trabajaba dentro, ¿verdad? En la cárcel. Dentro de la cárcel sí te ponen a trabajar. Okay. Entonces, en el lugar donde yo trabajaba era un lugar de alto privilegio, porque yo trabajaba en la enfermería de la prisión. Bien. Y a veces me dejaban, pero en el zafacón de basura, suena muy chocante, me mandaban y me decían, presa, limpie el zafacón, póngale una funda limpia. Wow. Y allí me dejaban un caramelo, una golosina, quizás un pedazo de pizza. Yo cogía esa basura, que era mi comida, y me la comía en el baño. ¿Sabes qué es eso? Eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. De allí me sacó el Señor. Aleluya. De allí me sacó el Señor. Y puedo darte muchos testimonios de muchas cosas que el Señor me permitió vivir. Cosas fuertes dentro de la misma prisión. Escenas que parecen una película de Netflix. Pero cuéntanos. Bueno, sabemos que a una persona en prisión le suceden muchas cosas que lo marcan. Pero cuéntanos algo, Victoria, que quizás marcó la Victoria que está aquí hoy y que tú dijiste, esto que me sucedió allí dentro, de verdad, no me dejó igual. No, claro que no. Una vez, siempre te he dicho, te dije ahorita, compartía con ustedes el detalle de la comida, de cogerla de una funda de basura, caminar y sentarme en un inodoro realmente. Porque tenía que ser encerrado, nadie me podía ver comiendo eso porque era comida de la calle. Sí. Una vez tuve una pelea con una muchacha de color, sí, de la raza afroamericana, porque me veía quizás como débil, ¿verdad? Y me quería quitar mis pertenencias. Entonces, son cosas que tú tienes que sobrevivir. Pero vuelvo y digo, dentro de la cárcel, el Señor envió una señora, no recuerdo su nombre,
ella nos llevaba la palabra del Señor, nos hablaba del amor de Cristo. Y así allí mi corazón fue como cambiando la dirección, como enterneciéndose por las cosas del Señor, hasta que te digo que tuve encuentro más de una ocasión dentro de la prisión. Gloria a Dios. Con el Señor. Victoria, tú mencionaste hijos. Sí, tengo 2 hijos. Háblanos un poco, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué sucedió? Porque sabemos que, o suponemos que no fue nada fácil para ti, porque ya cuando hay hijos, claro, ¿verdad? ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo te sentiste? ¿Te comunicabas con ellos? Mira, tuve la suerte y siempre voy a volver a la misma fuente. Dios en control en medio de esa tormenta. Amén. A mí me apresaron como un 10 o un 12, no recuerdo bien la fecha de ese año, pero mi hermana en ese mismo mes cumplió su mayoría de edad. Ok. Y cuando se metieron a la casa a hacer lo que es la redada, le permitieron a mi hermana, por casualidad, ni siquiera tenía una semana de cumplir su mayoría de edad, y le permitieron a mi hermana quedarse con mis hijos. Wow. Ya después, a mí más adelante, porque yo te dije que peleé de 7 años a 3 años, para que me redujeran la sentencia. Esos tiempos yo estuve realmente fuera en la calle, ¿verdad? Okay. Yo lo peleaba desde afuera con abogados. Una cosa importante, no importa el dinero que se hizo, todo ese dinero se fue ahí mismo, en abogado. Porque lo que fácil viene, manita, fácil se va. Fácil se Así va. es. Bien, me permitieron llevar mis hijos de Puerto Rico de Miami, donde yo vivía, del lugar del condado en donde yo vivía, para Puerto Rico. Y a entregarle mis hijos a mi madre. Yo creo que esa fue la despedida más difícil que yo tuve. Esas fueron las palabras más difíciles de decirle a mami por qué le estoy entregando los niños. Quizás ya se lo habíamos dicho por teléfono, porque obviamente el día que me apresan llaman a mi mamá para informarle, ¿verdad? Y cuando estuve en prisión, una de las cosas que siempre lloré más y no más dura era que todo el mundo recibía visita los domingos o los sábados. Yo tuve visita solamente 3 veces en esos 3 años, porque obviamente tienen que mudarse o moverse de Puerto Rico para el lugar en donde estaba, sí. Entiendo. Me pusieron en un lugar de máxima seguridad, como si yo fuera la criminal más grande del mundo. Pero bueno, eso era parte, ¿verdad? De las consecuencias que tenían que asumirse. Sí encontré el perdón en la prisión, sí encontré paz del Señor a mi corazón, ¿verdad? Pero consecuencias tenían que pagarse. El Señor, igual como con el Señor te perdona. El Señor te recoge, te quita esa mancha, te cambia la vestidura como al hijo pródigo, te pone un anillo de autoridad, amén, te limpia, te cambia el nombre. En un tiempo yo me llamaba Números. Nunca, por esos 3 años, nunca me llamaron por mi nombre. No tenías, Me llamaban por los números, exacto, me decían... no sé, bueno, no sé si lo puedo decir, no lo digas, Victoria. Pero, claro. La pero chica por 3 número. años, sí, por 3 años me llamaban por números. Y ya después escuchar mi nombre, escuchar cuando tú me dices Victoria, escuchar cuando alguien me dice Victoria, el nombre que te dio tu padre, Gloria, eso es poderoso. Wow, Victoria, gloria al Señor, realmente. Amén. Victoria, si tú pudieras trasladarte a la Victoria que tomó esas malas decisiones, a la Victoria que fue apresada, a la Victoria, ¿verdad?, que estaba apartada del Señor, porque amén, sabemos que la raíz de todas esas decisiones que tú tomaste fue, como tú lo mencionabas, no tenías temor. El temor de Dios no estaba en mi corazón. Esta Victoria de ahora, tan resplandeciente, aleluya, tan bendecida, aleluya, ¿qué tú le dirías a esa joven, a esa mujer? Definitivamente me devolvería a
a abrazarla simplemente, pero, y lo voy a decir esto con toda autoridad, no deshacería nada de lo que hice. ¿Sabe por qué? Porque todo eso fue la experiencia que me llevó hasta ahora. Si quizás yo no hubiera tomado esas decisiones tan equivocadas, no hubiera sabido de ese cuidado tan hermoso que mi padre tiene conmigo, no hubiera sabido o quizás apreciado el hecho de familia, no hubiera apreciado el hecho de la libertad, no hubiera apreciado el hecho de poder levantarme cuando quiero, hablar cuando quiero, hasta bañarme cuando quiero. Wow, no, de verdad, no hubiera, lo único que quizás hubiera hecho es, no sé, vuelvo y te digo, porque todo lo que pude haber pasado es lo que me trae hasta aquí. Gloria a Dios. ¿Entiendes? Todos esos errores. Mira, cuando yo estaba en ese lugar, había una pared gris larga que tenía que caminarla todos los días para ir al comedor, para volver, para ir a todos los lugares tenía que pasar por ese pasillo. Y en esa pared estaba escrita una frase que decía, o que dice, que toda acción trae una reacción. Y eso se quedó en mi cabeza. Y si hay algo que yo le puedo decir a Ada es, el día de hoy, Ada, toda acción trae una reacción. Así es. Por eso es bueno pensar cómo vamos a accionar, qué es lo que vamos a hacer, para que puedas tomar buenas decisiones y esas buenas decisiones tengan buena reacción. Amén, así es. Victoria, yo quiero que, para concluir, wow, este testimonio está poderoso, señores. Para concluir, que tú le puedas dar un último consejo a cada persona que te está viendo acá en La Llave y que tú puedas también mencionar como esa obra hermosa que Dios trabajó en tu corazón, porque como tú decías, el enemigo determinó algo, pero Dios tenía un propósito. Así que cuéntales. Sí, definitivamente. El enemigo determinó, el enemigo creyó que se la comía con yuca, pero el Señor estaba a cargo todo el tiempo. El Señor estuvo a cargo. Y vuelvo y te digo, pasé situaciones muy dolorosas, pero en medio de eso, te puedo dar el testimonio de cómo sentía de que algo me cuidaba. Y era siempre, siempre la mano del Señor. Cada vez que yo levantaba una coraza alrededor mío, alrededor de mis sentimientos, alrededor de mis emociones, el Señor me las quitaba para entonces Él guardarme bajo sus alas. Eso sí yo te puedo decir. ¿Qué es importante? Y un consejo, ¿verdad?, que le doy a todos aquí en la tarde de hoy. Realmente es bueno rodearte de personas que tengan los mismos pensamientos. Es bueno rodearte, determinar, buscar amistades que tú sabes que te lleven a la excelencia. No que tomes las decisiones o las vías alternas a lo que son tus responsabilidades. Mira, en 1 Corintios 14, 33, 34, que dice, no se dejen engañar. Así empieza esta versión. Dice, no se dejen engañar. Las malas costumbres corrompen las buenas. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Bien, entonces, pero me gusta mucho que dice, no se dejen engañar. No te dejes engañar, joven. No hay una salida rápida, no hay alternativa rápida. A mis hijos siempre oración para mis hijos y para los jóvenes de mi amada iglesia. Siempre oro para que el Señor ponga temor de Dios, para que el Señor les dé sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios dice que te acuerdes de tu Creador en los días de tu juventud. Así que realmente te exhortamos de que tú, si eres joven o si eres una persona adulta también y no has reconocido a Dios, que tú tomes estos minutos para reflexionar y reconocer
que tú necesitas a Dios. Y si lo hizo con Victoria, si lo hizo con Ada, sabemos que Dios lo puede hacer contigo. Este fue el episodio de hoy. Estamos agradecidos de que hayan llegado hasta aquí y no se pierdan el próximo. Vicky, te amamos y te agradecemos el que tú hayas estado aquí con nosotros. No olvides compartir. Victoria, dile que no se olviden. No se olviden compartir. No se olviden. No se olviden suscribirse. No, pero te entrenada. Y no se olviden darle like. Eso solo lo hace una gente fiel en la llave. Ustedes saben, ¿verdad? Dios la bendiga.